Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrevista en el canal de Datademia, tu academia de datos online en español. Hoy tengo aquí conmigo a Sara Rodríguez, que Sara es una experta en data storytelling. Ha tenido una carrera muy interesante desde estudiar ADE y finanzas hasta pasar a trabajar como analista de datos y ser gerente de una agencia. Ahora Sara trabaja para sí misma como analista y data storyteller y a través de su marca personal, Sara F5. Ahora hablaremos de Sara F5. Fuera del trabajo, Sara es curiosa, con un amor por lo simple, aficionada a las biografías, los videojuegos como Need for Speed, practica Kundalini Yoga y siempre buscando el equilibrio en su vida. Sara, bienvenida. Bien allá, Sebastián, muchas gracias por darme este espacio para compartir con tu comunidad y nada, espero que les sirva lo que vayamos a hablar aquí entre los dos. Muchas gracias. No, gracias a ti por darnos tu tiempo y vayamos al grano. Quería empezar haciéndote una pregunta que a lo mejor muchas personas se están haciendo. ¿Y qué es esto del data storytelling y por qué es tan importante? Bueno, pues el data storytelling, y acogiéndome a las palabras de Nancy Duarte, que para mí es una de las mejores comunicadoras, es el arte de transformar datos en historias que inspiren a la acción. Y la palabra inspirar a mí me parece súper bonita porque tienes que anclarlo con la emoción. No Ujú. es tienes que hacer una acción, sino inspirar, ¿no? ¿Y por qué es importante? Pues básicamente para que nos entiendan, Sebastián. Nosotros como los desarrolladores muchas veces hablamos tecnicismos entre nosotros, anglicismos y demás, que cuando nos escucha el usuario final pues no entiende nada y es importante hacerlo entender para que nos compren el proyecto, ¿no? Si no, de nada sirve o de Exacto, poco. exacto. Tenemos que crear estas narrativas, ¿no? Te iba a preguntar, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo transformamos los datos a historias? ¿Hay alguna forma que tú sueles hacerlo, trabajar, algunos consejos? Sí, yo tengo que lanzar una lanza a favor de todos nosotros y es que a priori no solemos ser buenos contando historias con datos. Y esto se basa en la educación que recibimos, que no es Mm. cuestión de culpar a nadie, sino, bueno, se dio así y está perfecto. Y más Porque no la dimos, gente técnica, como muchos analistas o total, científicos de datos que están mirando los números siempre, y esto de total, dar presentaciones o contar historias o convencer, no, nos queremos alejar de eso, pero es muy sí, importante. sí. Da mucho vértigo, Mm. eso es la verdad, da mucho vértigo. Y es eso, que en el colegio o dábamos matemáticas o dábamos lengua, pero no dábamos una conjunción de las dos Ujú, asignaturas, ¿no? Entonces, yo, como lo hago, es básicamente un análisis exploratorio, ¿no? Hacemos un análisis exploratorio y a raíz de ahí, pues, jugar con los datos, como quien hace una masa, y jugar con esa masa y sacar las conclusiones pertinentes y luego, pues, hacer una visualización que sea efectiva para la audiencia final. Pero para mí el data storytelling abarca diferentes dimensiones para mí personalmente, ¿vale? Que es la psicológica, porque tenemos que ujú. entendernos, saber cómo actuamos, o lo que nos impacte y lo que no. Conocimiento de negocio, yo que vengo de la rama empresarial, pues es un aditivo. La empatía también lo veo súper importante, el ponerte en los zapatos de la otra persona. Y luego las dos últimas vertientes es ya cuando se materializa ese data storytelling, que es a través de la visualización, que ya he visto que tienes un episodio súper interesante con Ujú. Ricardo Navarro, Sí. y luego la comunicación con storytelling. Y nada, básicamente pues hay que tener en cuenta de cara a esta materialización que somos seres principalmente visuales, ¿no? Ya lo comunicaba Ricardo, el tema de la memoria icónica, ¿no? Somos Ujú. seres que procesamos 60.000 veces mejor una imagen que un texto plano, entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Y luego la simplicidad porque picamos mucho, y yo la primera, de querer explicarlo todo en un gráfico y para que se vea que hemos trabajado mucho el proyecto, ¿no? Y eso es un error. Hay que Sí, simplificar y fijarse en una idea sí, para que sea entendible. hasta en los dashboards que intentamos crear, yo lo he hecho. He intentado crear un dashboard y he metido millones de cosas en un mismo dashboard y digo, voy a liar a todo el mundo que está viendo este dashboard. Hay que centrarse en unos KPIs principales, unas ideas principales y así funcionan mucho mejor. Exactamente, y sobre todo de cara a una persona que es directiva, ¿no? Porque la persona de estos roles son personas que tienen mucho ruido en la cabeza y están apagando continuamente fuego. Ujú. Entonces, dáselo lo principal y si ellos quieren te van a preguntar y haces tú la desagregación, ¿no? Entonces, sí, la simplicidad es básica.
Y luego, pues la comunicación con storytelling, que hay data storytelling que se queda en la visualización y está perfecto, ¿vale? Pero si vas un poquito más allá, ya implica la comunicación. Y esto es Ujú. importante de cara a cómo funcionamos nosotros como seres humanos. Si me permites contar un poco de historia, Sebastián, lo explico muy Venga, brevemente. claro, tu espacio. Sí, sí, soy un poco friki, me pongo a investigar y al final, pues mira, me lío. Eh, Estaba investigando hace un tiempito el por qué esto de las historias no, nos afecta tanto y di con el libro de Sapiens, que hay Me gente que encanta ese lo libro. odia, hay gente que le encanta. Yo soy Me, de los que me me encanta. gusta Homo Sí, Deus perdón. también, ¿eh? Homo Deus casi un poquito mejor porque Bien. es más futurista, pero Sapiens es muy bueno también. Sí, sí, muy bueno. Y nada, y Yuval Noah Harari comentaba que bueno, que nuestra especie, los Homo sapiens, nació hace aproximadamente 200.000 años en África Oriental y luego 80.000 años después se expandió gracias a la península, gracias no, gracias a la revolución cognitiva, ¿no? Se expandió por el resto Ujú, del planeta. Y esto se produjo principalmente por el lenguaje, ¿vale? Te estarás preguntando, bueno, hay delfines, hay ballenas que también tienen su lenguaje, los monos también tienen su lenguaje. Y es verdad, pero el lenguaje humano es ampliamente flexible. Esto quiere decir que podemos crear muchas frases con diferentes significados. Y ujú, dentro de esta flexibilidad está la narrativa de la ficción, de cosas que teóricamente no existen, ¿vale? Que no se pueden ver. Dígase los mitos, las religiones. No me estoy metiendo con ninguna religión ni nada, ujú, sino que a ujú, simple vista no se puede ver. O por ejemplo las empresas. Las empresas en derecho se llaman personas jurídicas, pero ujú. tú no la ves como tal, como una persona. Em, entonces, ¿qué pasó? Que a raíz de esta capacidad nos reuníamos y nos cooperábamos en base a esta ficción. ¿Y cómo Exacto. se expandía esta ficción? Con historia. Sí, Entonces, sí. para nosotros es La el típica motivo por el imagen, cual... la típica Sí, sí, imagen de todos alrededor del fuego contando las exacto, historias. De ahí viene, ¿no? exactamente, Mm. exactamente. Entonces, es muy inconsciente y es muy de nuestra especie. Sí, sí. Qué guay. Qué guay. Y bueno, ¿y cómo creas tus historias? ¿Tienes alguna estructura específica? En Datademia, en nuestro curso de Data Storytelling, bueno, contamos que hay como la tragedia Aristóteles, el viaje del héroe, la pirámide de Freytag, son como diferentes estructuras. ¿Tú cómo sueles estructurar tus historias o tus historias de datos, tu Data Storytelling? Sí, de hecho la estructura de los tres actos es el que más uso yo. Se Ujú, parece mucho al Camino del Héroe, ujú. pero el camino del héroe está más desagregado, está más enfocado en el personaje. La de los tres actos es más en la trama. Y se basan también tienen su raíz en Aristóteles, en su estudio de la tragedia griega, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. y es súper interesante porque al final está todo unido. Yo como lo estructuro es eso, usando esta estructura de los tres actos, aunque se puede escoger cualquiera en función de la audiencia, en función a la persona. Y esta estructura de los tres actos se desagrega en tres bloquitos. El primero es el contexto, explicas un poquito cómo está la situación. Por ejemplo, vamos a suponer que trabajamos en la empresa de Legos, ¿no? Que a mí me gustan mucho los Legos, entonces yo Ujú, estaría ahí todo el día jugando. Em, Vamos a suponer que ha bajado un 10% la demanda, ¿no? Ese es el contexto, ha bajado un 10% la demanda. Primer acto. Pasamos al segundo acto analizando los datos, haciendo un análisis exploratorio, que esto es a libre albedrío, cada analista tiene su procedimiento, nos hemos dado cuenta que estamos pagando un 30% más de costes de distribución en comparación a la media del mercado. Segundo acto, ¿no? Se produce el problema y hay que afrontarlo, ¿no? ujú, Eso se ve en el tercer acto. En el tercer acto se tiene que dar la resolución, que es la acción a tomar, y si se puede combinar con un poquito de emoción, ujú. como decía Mejor, Nancy ¿no? Duarte, para inspirar a la acción, mucho mejor. Entonces, por ejemplo, hay que volver a reunirnos con los distribuidores para rebajar estos costes y que llegue la ilusión al máximo número de casas y que los niños sean felices con Lego. Algo así, ¿vale? Sí, sí, Que sí, no, está acuña muy bien explicado. a la emoción. Sí, sí, sí. Sí, sí, al Algo final así. Entonces, es de pasar de observación a acción, ¿no? Ese es como el exacto, objetivo principal del data storytelling. Y, exactamente. y podemos separarlo, ¿no? Yo lo suelo separar en estos tres elementos que serían los datos en sí, la visualización y la narrativa. Con esas tres partes podemos como convencer a personas a tomar acción a partir de los datos, ¿no? Contando estas historias.
Entonces, sí, exactamente. es muy interesante. Y bueno, cuéntanos un poquito cómo llegaste a ser data storyteller, que es como casi un nuevo puesto de trabajo que antes no existía, ¿no? Has hecho muchas transiciones desde ADE, finanzas. Cuéntanos un poquito, cómo empezó todo esto? Sí, yo para poner en contexto voy a decir que yo también, porque yo creo que lo somos todos en este sector, yo también soy curiosa. Ujú. Entonces, ¿qué yo te digo? He hablado con muchos compañeros y somos todos del mismo perfil. Yo de pequeñita jugaba con los Kenex, con Robotics y demás, y bueno, me encantaba jugar a los robots, a crear robots y demás. Entonces yo iba para ingeniería electrónica, pero tenía que estudiar en aquel entonces ingeniería industrial. Ujú, Invertir 4 años en ingeniería industrial a mí no me llamaba la atención. ujú, Entonces derivé, pivoté a ADE y hice un máster en banca y finanzas. ujú, Esto me sirvió para entender cómo funciona el mundo, al menos el mundo capitalista, ¿no? Y luego pues empecé a trabajar como contable. Y luego, bueno, fui siempre con el foco en la tecnología, fui pivotando en diferentes trabajos hasta que llegué con un trabajo bueno, que mi jefe me dijo, vas a tener que analizar datos y yo, ay, menos mal, porque estaba siempre buscando esa rama, pero me dijo, vas a tener que usar el Power BI. Yo en mi vida había ujú. escuchado de Power BI, que es una herramienta súper potente y ya he visto que ustedes dan clases de eso y me parece Sí, súper sí. interesante. Es parte de nuestro bootcamp. Una de las herramientas es aprender Power BI. Es la más utilizada. Existen Tableau, Ujú, ClickSense, Looker, pero realmente la que tiene mayor cuota de mercado es Power BI. Entonces, si alguien quiere total. aprender una de estas herramientas, sugiero Power BI. Totalmente. Sí, sí, además la curva de aprendizaje es muy poquita. Mm, Y nada, de hecho yo aprendí de forma autodidacta y nada, pero después llegó la pandemia, estuve en ERTE y a los 3 meses me ofrecieron un puesto de gerente de una agencia de marketing. Yo prefería estar trabajando, venía a ERTE, pero prefería estar aprendiendo con nuevas experiencias y esto me sirvió para entender cómo piensa una persona directiva, las necesidades ujú, que tiene, los focos que apaga y luego pues tuve un puesto, pivoté otra vez a otro puesto de, ya así, de desarrolladora de Power BI en una consultora de datos suiza, que fue ujú, donde conecté con el Data Storytelling porque me ofrecía dar charlas, a webinars y demás. Y me di cuenta de ese gap que hay entre los desarrolladores, entre nosotros, y el mundo empresarial. Yo estoy en medio, porque yo vengo del mundo empresarial, yo los ujú. entendía los dos, pero veía que a veces no se entendían, no por nada, no porque ninguno fuera más inteligente que el otro, sino por esa diferencia de lenguaje, ¿no? Y así fue la vida. Como dice Steve Jobs, hay que conectar los puntos Sí, sí, para que todo sí. encaje. No, y es verdad que muchas veces yo vengo un poco de un background más técnico, de ingeniería, también hice ADE, pero no estaba seguro y entré a analista de datos y luego científica de datos, pero me centraba siempre en la parte técnica. Esto del data storytelling empecé a aprenderlo, a interesarme un poquito más tarde en mi carrera y realmente me di cuenta que es súper importante y no nadie lo toma en serio. Cuando muchos analistas juniors dicen, yo quiero aprender esta herramienta, quiero programar, quiero crear un algoritmo, quiero crear unas predicciones y nunca se interesan en pues intentar pues aprender a contar historias, que al final todo esto no lo hacemos porque, sí lo hacemos porque nos gusta, pero lo hacemos con un objetivo empresarial y muchas veces nos olvidamos que ese es el objetivo. Y parte de contar historias con datos es eso, es intentar convencer a personas dentro del negocio a tomar acción con los datos que vemos. Entonces, es una parte súper importante del trabajo de un analista o un científico de datos. Entonces, me encanta tener gente como tú aquí que nos lo recuerda de lo importante que es. Entonces, cualquiera que esté viendo esto y empezando su camino, que no se olvide de esta parte tan importante. Obviamente las herramientas técnicas son muy importantes, pero también las blandas como data storytelling y saber convencer y saber presentar son muy importantes y más si quieres avanzar en tu carrera. Totalmente de acuerdo, Sebastián. Además, en la era de la inteligencia artificial, esto es una opinión personal, para mí las habilidades blandas van a ser las más demandadas, tanto Mm, la comunicación como la creatividad, ¿no? Por ejemplo, a ChatGPT cómo le preguntas las cosas, tienes que tener exacto. esa creatividad de cómo preguntar y el para qué. Entonces, sí, totalmente coincido contigo. Obviamente las técnicas son necesarias, nadie está quitando la importancia, pero sí las veo como unas habilidades básicas para esta era, sí. Exacto, sí, sí.
Bueno, pues muy interesante. Si te pidiese que nos dieses algún consejo a alguien que está empezando en este campo, obviamente tú has dado como muchas vueltas, ¿no? Has estudiado muchas cosas y como muchos de nosotros te has acabado metiendo en el mundo de los datos. Pero bueno, ¿qué consejo darías a personas que están ahora empezando este camino y están buscando avanzar en sus carreras o conseguir un primer trabajo o subir de categoría dentro de su trabajo actual? ¿Qué consejos les podrías dar? Pues mi consejo principal es que jueguen y que se diviertan con la herramienta, pero que se centren en una herramienta a la vez. Porque Ujú, más hoy en día que cada semana hay una actualización diferente y más en el tema de la inteligencia artificial, que se centren en una y que jueguen y permitan y que se permitan equivocarse, ¿no? Porque a través de las equivocaciones pues te vas nutriendo mejor. Y sobre todo también, que a mí me pasó mucho con los cambios de ámbitos que tuve durante mi experiencia, que no se sientan menos por venir de donde ujú, vienen. Yo muchas veces me sentía, tenía ese complejillo de, bueno, como vengo de empresarial, yo no soy ingeniera. ujú. Tenía ese como pesar, ¿no? Y al final te das cuenta que cada experiencia, cada perfil es un valor añadido al mundo del dato, cualquiera que sea. Yo vengo de empresariales, pero Sí, conozco a gente que es geógrafa mm, y está metida de analista y son muy buenos. sí, sí. Entonces, prioritariamente eso, que jueguen y que se permitan ser quienes son. Parezco aquí Sí. el discurso de Michelle Obama, pero es que es así, yo lo veo así. Y que todos tenemos cabida en este sector. Sí, todos tenemos el síndrome del impostor. Este es un Total. síndrome que todos tenemos y al ser un poquito conscientes de que existe esto, pues es más fácil superarlo. Pero a mí me pasó lo mismo. Yo cuando entré en mi primer trabajo de analista no sabía programar y veía a todas estas personas al lado mío que escribían unos códigos rarísimos y decía, oh my God, esto complicadísimo. Pero bueno, con un poquito de esfuerzo, trabajo, aprendizaje, pues hoy en día ya no me parece chino. Ya Python me parece como otro lenguaje, como si fuese inglés-español que hablo, también hablo Python. Entonces, pero cuando empecé no, entonces es normal. Todo a su tiempo y poco a poco ir construyendo habilidades. Y como bien dices, practicar, jugar, aprender haciendo, ¿no? En Datademia creemos en esto y creemos que puedes ver cuatro clases o pasarte una tarde viendo clases, pero hasta que no lo implementes, que no practiques, que no te ensucies las manos, realmente no va a cuajar, no va a cuajar. Entonces, bueno, hay muchas plataformas como Kaggle donde puedes descargarte datos, puedes utilizarlos, pero sí, yo también aconsejo siempre practicar y jugar, y intentar, ¿cómo es? Meter las manos en la masa para, para acabar de sentirse con más habilidades, porque las vas aprendiendo haciendo, no sé. Exacto. Como me imagino que tú Exactamente. también aprendiste haciendo y la mayoría de nosotros aprendemos haciendo. Es algo que está ingrano dentro de nosotros. Exactamente. Haciendo y frustrándome también, ¿eh? También, las veces que me he Pero hay ido, que gestionar la frustración. las veces que salía del trabajo frustradísimo porque esa última hora no estaba súper atascado. Y al día Sí, siguiente por la mañana llegaba y ¡pum! Ya no me salía. Eso es otra cosa exacto. que tener en cuenta, que mucha gente que se frustra y hay veces simplemente yéndote a dormir y enfocándote al día siguiente en el mismo problema, las cosas cambian. Exactamente, totalmente de acuerdo. Sí, te compro todo lo que acabas de decir. Bueno, pues muy Así es. interesante todos los que nos estás contando y esto del data storytelling es algo que a mí últimamente me apasiona mucho y gracias por compartir tu visión, tu experiencia sobre esto. Tenemos un curso también en Datademia sobre data storytelling que si cualquiera quiere hacerlo, más que invitado. Y nada, muchas gracias por tu tiempo. Pondremos, ¿dónde es el mejor sitio para que contacten contigo los que nos están viendo? Sí, pues el mejor es LinkedIn. Yo en LinkedIn LinkedIn, estoy como, sí, como Sara Rodríguez F5, ese es mi ¿vale? nombre de usuario. Y si solo donde más me gusta compartir, la verdad, es más mi ambiente. Ujú. Me recuerda al Facebook de los 2000, de los 2010. Lo que este no tiene granja, gracias a Dios. Y bueno, es ahí donde más me suelo compartir cosillas, sí.
Genial, pues pondremos el enlace al LinkedIn de Sara en la descripción por si alguien quiere ponerse en contacto con ella. Así que yo creo que este es un buen momento para terminar. Sara, te quería agradecer tu tiempo y por contarnos tu experiencia. Y bueno, os invito a seguir a Sara que publica contenido muy interesante sobre datos y data storytelling. Y nada, Sara, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Sebastián, por compartir conmigo este espacio, con tu comunidad y nada, espero haber aportado valor también y que aquí nos nutrimos todos entre todos. Y gracias a ti también por poner este podcast porque, te digo, no es para hacerte la pelota en nada, sino ya he escuchado algún episodio tuyo. Ah, El de gracias. Ricardo Navarro me parece espectacular y nada, mil gracias a ti por tu tiempo también. No, gracias a ti. Y bueno, a todos los que nos estáis viendo, nos vemos en el siguiente vídeo.